de un 100% aumentaron los casos de coronavirus en los últimos días en Argentina, con algunas regiones más complicadas que las otras. Por ejemplo, el caso de Capital Federal. Los especialistas dicen que hay que estar muy atentos a la cantidad de casos. Así es, bueno, en concreto la cifra es un 92% de incremento y en ese contexto habló la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien descartó una nueva cuarentena pese al incremento de casos de coronavirus. Y dijo concretamente, no hay ninguna posibilidad de que no haya COVID-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad. No hay posibilidad de nuevos cierres. La estrategia de la mayoría de países en el mundo, entre ellos la Argentina, es vacunar. ¿Para qué? Para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados para no volver a los confinamientos. Bueno, porque esa es la clave. Hay muchos casos, no obstante, no hay alta internación. Son más inquietantes, dicen algunos especialistas, lo que está ocurriendo con la gripe y las enfermedades respiratorias. Pero vamos a preguntarle a un especialista. Por supuesto, claro que sí. Nos ponemos en contacto con la presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Saludamos a la doctora Gabriela Sadino. Ya la estamos viendo. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo le va? Graciela es mi nombre. Buenas Sí, Graciela, tardes. Perdón. Buenas tardes, muy buenas tardes, disculpe. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. El objetivo es poder referenciar estos números, los datos oficiales que dan cuenta de un fuerte incremento de casos de coronavirus en el país. Sí, ya hace varias semanas que se está viendo que la cantidad de casos semanales, porque desde hace un tiempo que ya se reportan semanales, no como cuando estábamos, no antes que se hacía reporte diario, ¿no? En este reporte semanal se está viendo duplicación de casos, por lo menos en las últimas 3, 4 semanas. Escuchábamos hace un ratito nada más al director del Hospital Rawson que decía, bueno, esto no es una ola todavía, esto es un brote. ¿Cómo es esa definición técnica? ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cuál es su posición? Yo creo que estamos viendo un ascenso de casos, podría ser un brote, creo que todavía estamos, digamos, tempranos para poder analizarlo. Yo creo que lo que el doctor Díaz debe haber querido decir es en el sentido de que no es la ola de casos que estuvimos viendo a fines de diciembre, principios de enero, por la gran cantidad de casos en muy poquito tiempo, que de hecho se hablaba, ¿no?, hasta de un tsunami de casos. Sí. Ahora estamos viendo la suba de casos, pero no es algo que tensione el sistema de salud, por lo menos por ahora. Entonces, y bueno, ¿y qué cambia este escenario? La gran cantidad de personas vacunadas y además los anticuerpos de las personas que ya lo tuvieron, lo cual no les exime a vacunarse con los refuerzos para potenciar estos anticuerpos y así hacer que a lo mejor suban la cantidad de casos, pero no se tensione el sistema de salud. Claro. Bueno, en ese sentido, consultarle por los otros indicadores que se observan siempre con atención. ¿Qué está pasando con las internaciones y con la letalidad? ¿Qué observan ustedes? No estamos observando lo mismo que se reporta en todo el mundo con esta subvariante que se sabe que es la predominante acá, que es la BA2. Se está viendo un aumento progresivo de casos, pero que no son graves. Se ven algunas internaciones, como ya sabemos desde que empezó esta pandemia, que hay gente que es más susceptible, hay gente que tiene más riesgo de complicaciones por enfermedades preexistentes o por inmunodepresión. Entonces esa gente tiene más riesgo de internarse, pero no es lo que estamos viendo. Estamos viendo digamos, internaciones aisladas, lejos de lo que fue las otras olas que nos tocó vivir, ¿no? Graciela, más allá de lo que decía el Estado, de lo que determine, pero ¿siempre es aconsejable usar el barbijo en los lugares cerrados, continuar con esos cuidados? Sí, mirá, justamente ahora que empieza el frío es más probable que nos contagiemos porque con el frío uno se guarda en lugares cerrados y ahí es donde viene la necesidad de cuidarse con barbijo porque no solamente nos protege frente al coronavirus, sino al virus de la gripe y todos los virus respiratorios que son típicos de la época. Claro. A ese respecto, sí es preocupante lo que está pasando con la gripe. Bueno, nos decían los profesionales también, muchos casos de pulmonía, en general enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, estamos viendo en todas las edades eso. Y este año se vio anticipada la circulación del virus de la gripe y ya desde enero que estamos viendo reporte importante de casos. Hay una amplia circulación del virus de la gripe.
¿Hay y de una otros explicación virus para eso, respiratorios, Graciela? ¿no? ¿Perdón? ¿Hay una explicación para eso? Digo, porque a veces en la charla uno dice, bueno, no nos vacunamos contra la gripe el año pasado, estuvimos encerrados. Mira, hay varias hipótesis. Una con bastante peso es, digamos, a ver si yo me logro hacer entender como una competencia de nicho. Había una amplia circulación de coronavirus que después dejó lugar, por ejemplo, en septiembre del año pasado hubo una circulación atípica de virus sincicial respiratorio, que es un virus que afecta predominantemente y de manera importante a los niños bien pequeños, a los prematuros sobre todo. Y después en enero es como que cambió. En 2020 no tuvimos, en enero empezó la circulación del virus de la gripe. En 2020 casi no tuvimos gripe ni otros virus respiratorios. En el 2021 hubo mucho menos de lo habitual y bueno, ahora es como que se dio un poquito el coronavirus y empezaron otros virus con comportamientos atípicos, creo que debido a la pandemia, que cambió un poquito el balance de circulación y los tiempos. Bien. Bueno, seguimos atentos entonces a la evolución de los casos de coronavirus y por supuesto nos quedamos con esta cuestión que tiene que ver con el tipo de casos que se están observando. Las internaciones no se están dando necesariamente y no son casos de gravedad. Graciela, de todas maneras, muchísimas gracias por el contacto y bueno, vamos a estar restableciéndolo pronto si el escenario cambia. Ha sido muy amable con nosotros. Sí. Si me permitís, quiero hacer especial hincapié en que la gente no le tenga miedo a colocarse el segundo refuerzo o cuarta dosis, porque al haber virus que son más contagiosos, como es la que está, lo que más tenemos para defendernos es los sucesivos refuerzos que potencian los anticuerpos generados por la enfermedad por la vacuna. Y seguir cuidándose con, como dijeron ustedes bien, el barbijo, pero también distanciamiento y ventilación. Bien, y lavarse las manos, eso a no olvidárselo nunca. Muchas gracias. Ha sido tan amable, qué interesante trabajo tienen ustedes, analizando, bueno, esa secuencia que hasta las vimos en las series, ¿no? Los virus, cómo vienen, dónde vienen, por qué vendrán en algún momento, por qué no en otro, bueno, todo muy interesante.